Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta lección, a esta clase de nuestro nivel 2 que estamos viendo precisamente bajo el título de la identidad que tenemos como Iglesia del Señor, Identidad Leeds, desarrollando el carácter de los discípulos de Cristo. Y hoy nos toca el valor número 5. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos los valores que hemos visto. El valor número 1 y el valor número 2 es el valor de la obediencia y el valor de la humildad. El valor número 3 es el valor de la integridad. El valor de hace una semana es, esta clase la vimos, y es el valor de la dependencia en Dios. Y el día de hoy vamos a estar viendo el valor de la fe. ¿Por qué como Leeds, como Iglesia del Señor, creemos que la fe también es un valor? Tenemos un objetivo, y es demostrar que la fe es un valor para la Iglesia del Señor. Y nos vamos a basar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1 es un versículo ya conocido, es un versículo que constantemente lo repetimos, lo mencionamos, y vemos que también en el libro de Hebreos, ¿verdad? Es el capítulo 11, el capítulo de la fe, y pues dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, y de alguna manera nosotros tenemos que aumentar, ¿verdad?, nuestra fe cada día en el Señor. Dice la Escritura, ¿verdad? Esto es algo que lo vemos en la Biblia, que cada uno recibe conforme es su medida de fe. Eso nos indica que hay medidas de fe, hay una medida de fe que la persona o que cada persona tiene. Y dice la Escritura que conforme era la medida de su fe, de esa manera recibían el milagro. Por eso qué importante es que desarrollemos nuestra fe. Este es un valor que nosotros constantemente necesitamos desarrollar. Así que nosotros, ¿verdad?, creemos en el Señor, y que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que por Él podemos ver milagros en todos los órdenes de la vida, y que la obra que Dios nos ha encomendado se realizará. Dios hará lo que Él ha prometido hacer, y debemos accionar diariamente esa confianza. De esta manera vemos pues que nuestra fe debe de estar completamente arraigada en el Señor. Y vamos a ver 3 consejos para experimentar una vida de fe. 3 consejos para experimentar una vida de fe. Esto es lo que nos corresponde en la clase de hoy. Y número 1, debes expresar tu fe. Número 1, debes expresar tu fe. ¿Cómo la expresamos? Inciso A, creyendo para salvación, ¿verdad? De esta manera yo expreso mi fe porque creo en las promesas de Dios, como dice Juan 1:12. Búsquelo ahí, el Evangelio de Juan 1:12. Dice la palabra que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos, ¿verdad?, salvos. Esto es a través de la fe. Somos salvos y por lo tanto, ¿verdad?, somos parte de la familia de Dios y somos hijos de Dios. La Biblia enseña que al momento de creer en Cristo y recibirle en nuestro corazón, te conviertes en un hijo de Dios, y todo esto se produce gracias a ¿qué? A la fe. La fe precisamente es lo que nos conecta, ¿verdad?, con el milagro de la salvación, es creer en Jesús. Así que la fe es indispensable para la salvación. Muy bien, tenemos que estar seguros de la salvación que el Señor nos ha regalado. Esto es a través de la fe, de creerlo. Inciso B es creyendo para provisión, como lo dice Hebreos 11:4.
Esto quiere decir, ¿verdad? Veíamos en el valor anterior de dependencia, es verdaderamente depositar nuestra fe, creerle a Dios que Él nos sustentará. Decíamos en la clase pasada que nosotros no dependemos de un trabajo. Es decir, Dios nos da la bendición de trabajar, cualquiera que fuese nuestro trabajo, pero la fuente, la provisión, ¿quién es? Es Dios. ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo en este tiempo? Pero muchos de ellos, ¿verdad?, que han desarrollado su fe, han continuado creyendo que Dios les abrirá puertas, y creo que en efecto, cuando confiamos en Dios, se cierra una puerta, pero Dios abrirá otras puertas. Entonces, ¿cuántos pueden decir amén? Dios suplirá en todas las cosas. Así que dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjese, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que por la fe él ofreció a Dios. Esa es una característica de la persona que tiene fe. La persona que tiene fe ofrece a Dios. No solamente hablemos de diezmos y ofrendas, hablamos de ofrecerle a Dios lo que precisamente de nuestro corazón nace, para que Él pueda recibirlo, para que Él se pueda agradar de nosotros, para que Él pueda, ¿verdad?, ser honrado por nuestra vida. De esa manera nosotros ofrecemos. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos tiempo, ofrecemos dedicación, ofrecemos honra, ofrecemos adoración, ofrecemos nuestro servicio, predicándoles a otros, orando por la gente. Ofrecemos precisamente lo que de gracia hemos recibido, y como dice el Señor, de gracia lo compartimos, lo ofrecemos. Entonces, los hombres, ¿verdad?, desde este inicio de creación, ¿verdad?, los hombres en la historia bíblica nos damos cuenta que ofrecían a Dios por su fe. Esa es la correcta generosidad. Cuando tú entiendes quién es Dios, le ofreces, le ofrendas, le das, eres de bendición a Dios. No solamente nos acercamos para recibir, para pedirle, Señor, dame, dame, dame. ¿Cuánta gente no hace eso? Dame, 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 dame. Y cuando algo en su vida sale mal, entonces le echan la culpa a Dios. Es que Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios me odia. Y entonces entran en conflicto con Dios, porque están acostumbrados solamente a recibir, a recibir, a recibir. No están acostumbrados, no tienen el buen hábito, la buena costumbre de darle a Dios, de ofrecerle a Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos aprender a ofrecerle a Dios por la fe. Por la fe. Recuerde que cada cosa que damos generosamente es una semilla. Esto es el punto 1 al expresar nuestra fe. Así que este es el primer consejo, ¿verdad? Creyendo para salvación, y creyendo ¿para qué? Para provisión. Dios suplirá en todas las cosas, Dios obrará en todas las cosas. Nosotros lo creemos. ¿Puedes decir amén? Vamos al consejo número 2. Debes vencer la incredulidad. Esto es algo que yo lo menciono de esta manera. Conforme no hay doctrina en nuestra vida, no hay el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, entonces nuestra fe se ve debilitada. No vamos a aguantar la opresión, no vamos a aguantar las presiones de la vida, no vamos a aguantar la tentación. ¿Por qué? Porque si no hay una doctrina, una medida de doctrina, el suficiente conocimiento de doctrina en nosotros, entonces, ante las crisis, ante los problemas, ¿qué va a pasar? Vamos a ser débiles. Dios quiere poner cosas grandes en nosotros, pero que tengamos verdaderamente pies firmes, pies de fe, que tengamos un buen fundamento. Por eso es crucial, ¿verdad?, que nosotros debemos vencer la incredulidad. ¿Cómo renuncia a la incredulidad? Mateo 13:58, busquémoslo por favor.
Y dice aquí, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando hay incredulidad, simple y sencillamente no va a haber milagros. Pero donde hay fe, aunque sea pequeña, Dios se agrada de esa fe, Dios usa esa fe y entonces ocurren grandes milagros. Entonces, dice la Escritura que el Señor se fue, ¿verdad? El Señor ya no hizo muchos milagros en esa región a causa de la incredulidad de ellos. Debemos renunciar a la incredulidad para ver la mano de Dios en nuestra vida. En todo momento, ¿verdad? No estamos exentos de que llegue el desánimo, de que llegue las tensiones, las preocupaciones, de que el estrés se quiera presentar en nuestra vida, pero debemos de aprender precisamente a caminar en fe, a descansar en Dios, a confiar en Dios y a renunciar ¿a qué cosa? A la incredulidad. Conscientemente decir, Señor, yo renuncio a la incredulidad, renuncio a este desánimo. A veces hay personas que incluso por lo que digan, por lo que expresen, te van a llegar a contagiar, ¿verdad?, de ese desánimo y a llevarte a que dejes de creer. Tienes que renunciar a eso y decir, Señor, yo quiero ver con tus ojos. Muy bien. Siguiente puntito dice que leyendo y escuchando la palabra de Dios, de esta manera también logro vencer la incredulidad. Leyendo y escuchando la palabra de Dios. Tenemos que leer todos los días. Si usted no tiene el buen hábito de leer todos los días, hágaselo. Verdaderamente su vida será alimentada, será nutrida espiritualmente. En su alma habrá alimento, ¿verdad?, que proviene del corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es que vencemos la incredulidad? A través de la lectura de la palabra, a través de escuchar la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú dejas de escuchar la palabra, dejas de leer la palabra de Dios, te vas a enfriar. Te enfrías a tal grado que cuando menos te das cuenta, te olvidas de Dios. Cuando menos te das cuenta, vuelves a las mismas prácticas del pasado, vuelves a hablar de la manera pasada, vuelves a usar gritos, vuelves a usar groserías, vuelves a usar maledicencias. No hay un cambio. ¿Por qué? Porque te enfriaste, porque dejaste de leer la palabra de Dios y dejaste de escucharla. Por eso mi insistencia como ministro, como pastor, el que usted jamás deje de leer y de escuchar la palabra de Dios. Haga un devocional todos los días donde lea la palabra, donde ore, pero también escuche las transmisiones que estamos haciendo. Créanme que lo hacemos con un corazón agradecido con Dios, porque a pesar de lo que se está viviendo a través de la pandemia, es la vía en que podemos comunicar la palabra de Dios y que nadie se quede sin alimento espiritual. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:2. Hebreos 4:2, por favor, búsquelo ahí. Y dice de la siguiente manera: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. O sea, escuchar la palabra trae fe, desde luego, y eso va a implicar que verdaderamente creamos en lo que dice la Escritura. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, entramos en el descanso de Dios, entramos en ese reposo. ¿Y qué implica la palabra reposo? Implica descansar, implica no tener preocupación, implica confiar, implica en verdaderamente dejarnos abrazar por la presencia de Dios. Yo deseo con todo mi corazón que aún donde te encuentres, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, por donde vayas, entres en el reposo de Dios. Dios nos guarda y lo declaramos con fe. Deja de escuchar malas noticias, deja de escuchar comentarios de personas que te hacen sentir, ¿verdad?, que ya estás enfermo, que te hacen sentir que ya las crisis o la crisis económica nos va a destruir.
nos está destruyendo, comiences a dejar de escuchar esas voces que te desaniman y comienza a prestar tus oídos a la fe, a la palabra de Dios, porque es la fe la que activa los milagros, lo sobrenatural de Dios. Muy bien, entonces anhelamos que verdaderamente entres en el reposo de Dios. Tú vas desarrollando fe a medida que escuchas la palabra de Dios. Por lo tanto, debes aprender a leerla cada cuándo, diariamente. Todo cristiano debe ejercitarse en la lectura de la Biblia para llegar a tener fe. Qué triste es que pasa el tiempo y no tomamos ni un día la palabra de Dios. Nos debería, perdón que lo diga así, nos debería de dar vergüenza con nosotros mismos y con Dios, desde luego, que no estamos nutriéndonos con el alimento espiritual. Todos los días tenemos que estar, dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esencial el que todos los días estemos comiendo este menú, el menú que hay aquí en la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 lo vuelvo a leer. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dejes de escuchar la palabra de Dios. Y ojo, aquí yo quisiera recomendarles que por favor se conecte con el seguimiento de las series. A veces andas o andamos, ¿verdad? Las personas ya que somos parte del pueblo del Señor, que somos iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, andamos escuchando cualquier predicación en cualquier canal y nos damos cuenta que no todo lo que escuchamos en esos medios o ya sea en la televisión, uno de ellos es enlace, no todo lo que escuchemos ahí implica que verdaderamente es doctrina sana. Tenemos que conocer la palabra de Dios y recuerde que la Biblia es nuestro colador. Lo que no pasa por aquí no lo tomamos y tenemos que ser muy cuidadosos. No solamente, ¿verdad?, existe enlace, no solamente existe aquellos predicadores que autodenominados de renombre, ¿verdad?, que tienen millones de seguidores. No, en este tiempo, ¿verdad?, nos damos cuenta que la palabra sana, la palabra correcta, ¿verdad?, está ahí en tu iglesia, la iglesia local, ¿verdad? No hagamos en menos el trabajo que se está haciendo como iglesia, como leads, como iglesia del Señor. Muy bien. Otro punto que nos lleva a vencer la incredulidad es creyendo las promesas de Dios. Hebreos 11:6, creyendo las promesas de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree se acerca a Dios. Dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo vuelvo a leer una vez más. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usemos la fe que tenemos y vamos a ver los grandes milagros que Dios hará a través de nuestra vida. No te desanimes, no vengas a declaraciones incorrectas, es que yo no tengo fe, es que solamente Jesús, y como era Jesús, Él hacía milagros. No, créele a Dios. Permite que el Señor active sus promesas, permite que el Señor, permítele, eso es lo correcto, permítele a Dios que Él cumpla sus promesas a través de nosotros. Dice la palabra que aún cosas mayores haríamos creyéndole al Señor. Entonces no te menosprecies, no te minimices. Dios quiere hacer la obra contigo, permíteselo. No lo dudes. Dios te usará poderosamente. Muchas personas se autonombran ateas porque dicen que no creen en Dios. La Biblia dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Una gran virtud del ser humano es creerle a Dios y creer en Dios. Dios se complace con todos aquellos que no dudan de sus promesas. El creerle a Dios incondicionalmente debe ser una meta constante y para toda la vida de todo cristiano. Fe es la aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. Confianza que una persona deposita en otra. Y mire, vea esta reflexión, vea este pensamiento, ¿verdad? Póngale mucha atención. En una ocasión, un evangelista de apellido Pope contó que cuando era pequeño, con frecuencia tenía que atravesar el bosque para llegar a su casa, y que él caminaba al lado de su padre, pero algunas veces el gato de monte rugía y eso le causaba gran temor durante la caminata, hasta que finalmente su padre lo cargaba y lo ponía sobre sus hombros. Entonces decía él: el gato de monte podía rugir todo lo que quisiera, porque yo ya no tenía miedo. De la misma manera, cuando el cristiano es llevado en los hombros por el buen pastor, esto es, por Jesús, el diablo puede rugir todo lo que quiera, que nosotros ya no tenemos miedo. Eso es tener fe en Dios. Qué excelente ejemplo, qué buena historia, ¿verdad? Este pequeño, ¿verdad?, atravesaba el bosque y escuchaba el rugido del gato montés y se atemorizaba, pero los brazos de papá al cargarlo le daban confianza, le daban seguridad, y ese niño decía: puede rugir lo que quiera ese gato montés, porque estoy seguro. De la misma manera, ten la certeza y ten la seguridad que Dios te está cargando, que Dios te está sosteniendo, que Dios te está llevando como buen padre que es, y ningún virus, por mucho que ruja, te va a hacer daño. Dios te va a guardar, Dios me va a guardar, Dios nos va a guardar como su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Tan crucial es la fe, que la fe es precisamente lo que el Espíritu requiere. Necesitamos nutrirnos espiritualmente. ¿Te imaginas si en este preciso momento no conociéramos de Dios? ¿Cómo estaríamos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué sería de nosotros? Si aún teniendo fe y confiando en Dios, como que a veces viene el desánimo, pero nos volvemos a tomar de Dios, de sus promesas, de su palabra, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? El Señor nos sustenta, el Señor nos sostiene. Pero ahora te imaginas qué sería de nuestra vida sin Dios. Por eso aquel que se ha alejado ya no esté frío, ya no esté tibio. Venga y desarrolle su fe en Cristo. De verdad, involúcrese en las cosas de Dios. Participe. Ahorita en este momento, aunque estamos como iglesia en esta modalidad de estar en casa, eso no quiere decir que bueno, pues yo no puedo servir. Sí puedes servir a Dios. Puedes servir a Dios ahí compartiendo la palabra en tu casa, siendo un líder, haciendo una célula en tu casa, levantándote y diciendo: yo me levanto en el nombre del Señor y yo quiero compartir a mi familia, yo quiero predicar, yo quiero anunciar el evangelio a mis amigos, yo quiero orar por las personas. Hay tantas formas de servir al Señor. Aún en esto que estamos haciendo a través de las transmisiones, a lo mejor alguien dice: pastor, yo quiero ayudar en la edición de los videos, yo quiero ayudar en los temas, las temáticas, yo quiero ayudar compartiendo. Se requiere que verdaderamente nos involucremos, que procuremos agradar a Dios. ¿Y sabe qué nos da eso? La fe. Desarrollar el anhelo de desarrollar nuestra fe, porque cuando no hay fe nos desanimamos y ahí nos quedamos estancados. Y cuando no hay fe comenzamos a declarar: ¿y si me contagio? ¿Y si me enfermo? Y comenzamos a declarar cosas como lo que decíamos en uno de los temas anteriores. Comenzamos a pactar con nuestra boca: si me pasa esto y si yo me enfermo, tú te haces cargo de todo esto. Tú te haces cargo de mis millones de pesos. Imagínense. Comenzamos a decir cosas que no debemos. Tengamos cuidado, porque en la boca hay vida, pero también hay muerte.
Declaremos vida y no muerte, salud y no enfermedad, bendición y no maldición. Declaremos, ¿verdad?, la mano de Dios a nuestro favor y no la mano del destructor atacándonos o destruyéndonos. Declaremos la poderosa mano de Dios sosteniéndonos. Declaremos lo bueno y no lo malo. Qué buena historia, ¿verdad? Es Dios el que te sostiene, el que te lleva en sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes decir al que está a tu lado? Es Dios el que te sostiene. Y punto número 3, ¿verdad? Consejo número 3 para desarrollar nuestra fe. Debes disfrutar las bendiciones de una vida de fe. El que nosotros tengamos fe en Dios, le hayamos recibido su salvación, el que seamos parte, ¿verdad?, te hace parte de la familia de Dios, como lo dice Primera de Pedro 2:9, te hace parte de la familia de Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en las manos de Dios, no lo dudes. El que tú seas parte del cuerpo de Cristo quiere decir que, aparte de que somos una familia, también creemos las mismas cosas. En la Biblia, en Jesucristo como el Hijo de Dios, en que somos el pueblo escogido de Dios, y esto nos insta a vivir de una manera digna de un Hijo de Dios. Así que esa fe nos permite disfrutar las bendiciones de Dios. Siguiente punto, te conviertes en amigo de Dios, como lo dice Santiago 2:23. Santiago 2:23. Por favor, leamos detenidamente, tiene el manual. Si no, anote las citas y por favor búsquelas. Y dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando confías, cuando crees en Dios, eres contado como amigo de Dios. ¿Te imaginas ese gran privilegio de ser llamado amigo de Dios? ¿Te gustaría que Dios se refiriera a ti como amigo? Pues la Biblia da testimonio que Abraham fue llamado amigo de Dios y esto a causa de su fe en Dios. Y último punto, ¿verdad? El que tengamos fe nos capacita para ver grandes milagros. Tenemos que aprender a desarrollar, a permitir que salga la parte espiritual, porque ya dijimos, ¿verdad? Nuestro ser está compuesto por 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Y a veces le damos más lugar o todo el lugar a la parte física, porque ahí sí comemos bien, desayunamos, comemos, cenamos, nos cuidamos, descansamos, nos nutrimos. Si estamos enfermos, procuramos rápido ir al médico, pero la parte espiritual no, la dejamos al último. Si nosotros queremos ver milagros, la fe nos capacita para ello. Y eso va a implicar que comencemos a ser espirituales, porque la parte espiritual activa lo sobrenatural de Dios. Dice Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, a este monte diréis, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así que la poca fe o falta de fe, yo lo definiría como falta de fe, nos lleva precisamente a estorbar a que los milagros ocurran, estorbarle a los milagros que Dios quiere hacer. Existe una clase de fe que produce milagros extraordinarios o sobrenaturales, como la sanidad de enfermedades incurables, la provisión milagrosa en un momento de necesidad, la protección divina en un momento de peligro,
Pero para estos momentos, se necesita ese tipo de fe que la palabra de Dios compara a un grano de mostaza, porque va creciendo a la medida que se pone en práctica. ¿Se puede desarrollar la fe? Sí. La empiezas a poner en práctica, en práctica. Si quieres desarrollar la fe, comienza a hablar cosas que verdaderamente activen lo sobrenatural de Dios. Comienza a hablar bien, no hables mal. Comienza a hablar con fe. No te minimices, no te menosprecies, no digas, es que yo no creo que Dios me use. Comienza a creerle a Dios que eres un instrumento en las manos del Señor, para que precisamente la fe que nos capacita a ver esos grandes milagros que sean una realidad en nuestra vida. La fe en nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestra alma, por medio del perdón de pecados, la fe que nos hace miembros del cuerpo de Cristo, la fe que te permite agradar a Dios y la fe que opera milagros, es uno de nuestros grandes valores en la iglesia del Señor. Necesitamos fe. Es por fe. Es creerle a Dios. No es por obras, es por fe. Las obras vienen como consecuencia de la fe. No las obras son primero y la fe después. No, la fe tenemos que desarrollarla. Si estás pasando por un problema difícil, recuerda que la fe es un valor que tenemos como iglesia del Señor y tenemos que desarrollarla. Tenemos que practicarla. Tenemos que entregarle a Dios nuestra incredulidad. ¿Cuántas veces el Señor Jesús dejó de hacer milagros por la incredulidad de la gente? Dice la palabra que aún cuando el Señor oraba por la hija de Jairo, dice que el Señor sacó a todos, ¿verdad? Porque se estaban burlando, porque eran incrédulos, y solamente se quedó con ellos, la familia. Y cuando oró por ellos, cuando oró por esa niña, solamente estaba la gente que tenía fe. Se da cuenta que para un milagro debemos de hacer a un lado a los que no tienen fe. O sea, la incredulidad de la gente no es nada beneficiario para un milagro. Se necesita fe, se necesita creerle a Dios. Vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarles a que, por favor, reflexionemos acerca de este valor, y si hemos hecho a un lado la fe, tenemos que aprender a confiar en Dios, a depender de Dios. A veces decimos, ¿y si me quedo sin dinero? ¿Y si pasa esto? Y entonces comenzamos a actuar con los ojos naturales, los ojos físicos. Dios quiere que activemos los ojos espirituales. Cierra tus ojos. Señor, en esta hora te damos gracias y te pedimos, Señor, de una manera muy especial, que nos ayudes. Si hemos dado lugar a la incredulidad, te pedimos perdón. Y, Señor, echamos fuera toda incredulidad de nosotros, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, perdónanos si hemos dejado de hacer cosas que la fe nos ha dicho que hagamos, pero que nosotros por miedo, pero nosotros por inseguridad, por falta de fe, no las hemos hecho. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a caminar verdaderamente con una fe que te agrade. Ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos, Señor, en nuestra falta de fe, que podamos, Señor, desarrollar esa fe. Aumentanos la fe, Señor, y si tenemos poca fe, que la usemos, Señor, que no nos menospreciemos, como tú les dijiste a los discípulos cuando tú les preguntabas, ¿qué quieres que yo haga con ustedes? Ellos decían, aumentanos la fe. Y tú les contestabas, si usan esa que tienen, si su fe es pequeña como un grano de mostaza, pero la usan, ustedes le dirían al monte, muévete, y entonces el monte se moverá. Ayúdanos a ser hombres de fe, a ser una iglesia de fe, que veamos tus maravillas, tus milagros, no solamente, Señor,
por todo lo que has creado, por todo lo que haces diariamente, sino también porque tú nos quieres usar como un instrumento. Úsanos, Señor. Dile ya al Señor, úsame. Úsame para predicar la palabra a mi familia, a mis amigos, a otros, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aumenta mi fe, dile al Señor. Repite conmigo estas palabras, di, yo me declaro en el nombre de Cristo Jesús como un hombre de fe. Yo me declaro en el nombre de Cristo Jesús como una mujer de fe. Yo declaro que soy de fe. Yo declaro fe en mi mente, en mi corazón, en mi ser. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Damos gracias a Dios por esta clase. Por favor, no olvides de estar repasando estas clases, estar memorizando cada uno de los valores. Al final vamos a tener un examen. Y también quiero invitarte a que compartas los temas. ¿Cuáles son los temas que podemos compartir a nuestros amigos? Por ejemplo, las clases que estamos viendo a través de nuestro manual son de alguna manera exclusivas para la congregación, para la iglesia, los que ya conocemos de Cristo. No es para la gente nueva. Para la gente nueva podemos compartir el tema del jueves o el tema del domingo. Ese se los puedes compartir a las personas. Entonces, a los que amigos, a las personas que están anhelando, ¿verdad? Hambrientos de una palabra para sus vidas, entonces comparten los temas del jueves y del domingo, que son temas para que toda persona pueda escucharlas. También no es que la clase que estamos viendo el día de hoy no lo sea, también lo es, pero recuerden que son lecciones, son clases. Entonces, pues ahí está esta recomendación. Les amamos mucho y nos vemos en nuestra próxima cita el próximo jueves 7 de la noche. Dios les bendiga, un abrazo, estamos para servirles. Bendiciones.